bien, vamos a leer el verso 14 al 18, que son los versos que vamos a hacer un énfasis en esta mañana con la ayuda del Señor. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, verso 14 en adelante, dice: aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oramos. Amado Padre Celestial, una vez más, oramos pidiendo tu bendición sobre el tiempo de la enseñanza. Reconocemos que solamente eres tú el que puedes hacer que todas estas verdades, todas estas palabras puedan tener cabida dentro del corazón, puedan ser usadas por el Espíritu para tratar con nuestras almas, hacernos ver lo que solamente tú puedes hacer ver. Incluso solo tú puedes usar tu palabra para despertar la vida en el corazón, que aquellos que no te conocen puedan ver a Cristo y puedan venir a Él en arrepentimiento y fe. Así que confiamos en cómo tú serás de acuerdo a tu voluntad en tu palabra. Así que danos quietud en el corazón, abre nuestro entendimiento, obra más allá de lo que decimos en este momento. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hay personas, y no creo ser que esté dentro de ese grupo privilegiado, ¿no? Pero hay personas que son privilegiadas porque han sido dotadas, ¿sí? Por la gracia de Dios han sido dotadas con una habilidad que popularmente llamamos poder de síntesis, ¿sí? Y admiramos a esas personas, especialmente si vamos a algún lugar donde vamos a pedir algún tipo de datos, ¿no? Algún tipo de información. Y admiramos y damos gracias a Dios por encontrarnos con personas con poder de síntesis. ¿Qué está preguntando? Esto, listo, ahí está. Y no hay ningún contexto, eso es lo que pensábamos saber y ya está. Y hay personas así, que realmente responden lo justo y lo necesario sin adornar toda la data que es necesaria con otros trasfondos que después empieza a confundir, ¿sí? Estas personas pueden compartir información, relatar un cuento, enseñar un concepto o describir una situación con claridad y en forma breve. Y hay momentos en que dice: gracias, muchas gracias por ese poder de síntesis, ¿sí? Un resumen, a diferencia de una síntesis, un resumen consiste en expresar con pocas oraciones las diferentes partes de un asunto, ¿sí? Uno va achicando, como cuando se estudiaba para los exámenes de la escuela, ¿no? De la secundaria especialmente, o de la facultad. Hay quienes no saben hacer resúmenes, se agarran el resaltador y está toda la hoja resaltada y queda solamente una partecita. Ahí, bueno, hay personas que no saben hacer un resumen, hay otros que sí, separan lo importante. Pero una síntesis es diferente a un resumen, ¿no? Una síntesis consiste en la habilidad de concentrar en pocas palabras la esencia de un asunto. No es hacer un resumen de cada parte, sino el todo resumido solamente en una expresión. Eso es una síntesis, ¿sí? La síntesis es el todo reducido a una sola expresión. Y una buena síntesis logra expresar lo más importante de la cosa. Eso es una buena síntesis. Y quizá, en Juan capítulo 1, el texto que estamos leyendo nosotros aquí, nos encontramos con una de las mejores síntesis del nacimiento de Cristo o de lo que nosotros conocemos como la Navidad. Quizá nos encontramos con la mejor síntesis, ¿sí? La mejor expresión que resume la Navidad o el nacimiento de Cristo en la Escritura y en cualquier otro lado, creo yo. Juan concentra, ¿sí? El evangelista Juan concentra ese suceso único de la historia universal en una breve y profunda expresión. ¿Cuál es esa? El verbo fue hecho carne. Esa es la mejor síntesis. ¿Por qué la mejor? Porque como vamos a ver en esta mañana,
concentra en esa sola expresión todo lo que ha significado el nacimiento de Jesús o el nacimiento de Cristo. El Verbo fue hecho carne. Bueno, a diferencia, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, que cuando Mateo va a relatar el nacimiento de Cristo, hace una breve mención acerca de esa disyuntiva en la que se encontró José al darse cuenta que su prometida estaba encinta, y ese momento en el que no sabe qué hacer, pero después se concentra el evangelista Mateo en hablar acerca de la visita de los magos. ¿Por qué acentúa Mateo y ningún otro evangelista la visita de los magos? Porque él quiere enfatizar a Cristo como el Mesías, el Rey prometido. Por eso vinieron los magos, que son los reyes de Oriente, a traerle presentes dignos de un rey. Es interesante que Marcos pasa por alto el nacimiento de Cristo, pero Lucas es el que más detalles nos da sobre el nacimiento biológico de Cristo. Utiliza muchas expresiones que tienen que ver con la humanidad de Jesús, la humanidad de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Lucas quiere hacer un acento de que realmente quien nació allí en verdad era un ser humano. Era un humano como cualquier otro. Y por eso utiliza expresiones, Lucas, es el relato más largo realmente del nacimiento del Señor, y utiliza expresiones como cuando se le dijo a los pastores: hallaréis al niño envuelto en pañales. Más humano que eso no podía haber otra expresión. Sin embargo, a diferencia de Mateo y a diferencia de Lucas, simplemente Juan resume ese evento único en la historia en el Verbo fue hecho carne. Con esta declaración, el escritor nos desafía a pensar en algo mucho más grande que el nacimiento de un niño y coloca delante de nosotros una verdad que excede el entendimiento humano. Dios fue hecho hombre. Dios se hizo hombre. La aldea de Belén, el pesebre, el anuncio de los ángeles y la adoración de los pastores, queridos hermanos, solo son el marco y el fondo para la verdad más importante. Lo más importante es que el Verbo se hizo carne. Y está bien, en verdad, que esté el pesebre adornando alguna casa por allí, algún living, alguna mesa en las casas hoy en día. Está bien que en las iglesias se haga alguna escena allí con los niños, en verdad, que suelen hacerse acerca del nacimiento del Señor en el pesebre, las ovejas, los niños disfrazados de pastores o de angelitos. Está muy bien, pero todo eso no es más que el marco y el fondo para aquello que realmente es lo más importante de la Navidad. El Verbo se hizo carne. Y entender, queridos hermanos, entender este hecho, que el Verbo se hizo carne, desde la perspectiva de Juan, es la clave para entender la esencia del Evangelio. Esta expresión que utiliza Juan para hablar sobre el nacimiento del Señor es la clave para entender la esencia del Evangelio. ¿Cuál es la esencia del Evangelio? La esencia es a donde está concentrado en verdad la realidad de la salvación. Aquello que hace a la salvación sería la esencia, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la esencia del Evangelio? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Si entendemos el Verbo fue hecho carne en la manera en que Juan lo expresó en este capítulo, en esta introducción al Evangelio de Juan, nosotros vamos a poder entender la gracia de Dios, que es la esencia del Evangelio. Ahora, noten en verdad que esto no es caprichoso de mi parte, hacer un acento en la gracia de Dios en este texto. En verdad, el texto nos lleva a nosotros el Verbo fue hecho carne a colocarnos en verdad o poner nuestra vista, nuestro foco en la gracia de Dios. El texto nos lleva a eso. Noten versículo 14 una vez más, que ustedes tienen allí. Verso 14 del texto dice así: aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y hace una aclaración ahí Juan, que vamos a hacer un acento en un momento. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿En qué consistía esa gloria que ellos vieron? Obviamente no era esa gloria externa que tiene Dios en la majestad en las alturas, que es una luz brillante. En verdad, la gloria que ellos vieron fue un hombre lleno de gracia y de verdad. Hay un acento en el texto acerca de la gracia que ellos lograron ver en el Cristo. Verso 16 nos dice a nosotros de esta manera: porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué fue lo que tomamos de esa plenitud? Que eso vamos a hablar la semana que viene, si el Señor nos permite. ¿Cuál fue esa plenitud? Gracia
sobre gracia. Una vez más hay un acento en la gracia de Dios. Y el verso 17 lo acentúa de una manera enfática y explícita. Dice el verso 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que, queridos hermanos, el texto nos lleva a nosotros, a raíz de esa declaración, a poder concentrarnos y mirar la gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, entender la encarnación de Cristo es la base para entender la gracia de Dios. Y no pretendo, de ninguna manera, cuando vamos a hacer un análisis de este pasaje, de esos 18 versículos, en este domingo y el próximo con la ayuda del Señor, pero no pretendo, queridos hermanos, que podamos entender en sí mismo el acto de la encarnación. Vamos a darnos cuenta que nos encontramos con una de las mayores paradojas de la Biblia. La Biblia está llena de paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es una aparente contradicción. ¿Sí? Esa es una paradoja. Y esto es una de las paradojas más grandes que encontramos en la Escritura. El Eterno entró en el tiempo. Aquel que es invisible y que es espíritu vino a habitar en un cuerpo. Es una paradoja, es paradójico. ¿Sí? Y no pretendo que nosotros podamos entender. Yo no lo entiendo. Si alguno lo entiende, me lo explica después, pero yo no lo entiendo. Los teólogos que leo los libros acerca de la explicación de este texto, y no solo de esto, sino de la encarnación de Cristo, dicen lo mismo. Por ejemplo, el conocido teólogo Riley del siglo pasado, él decía, no pretendo en su libro de teología de ninguna manera ponerme a explicar cómo sucedió el hecho de la encarnación. Sería muy pretencioso de mi parte, porque no hay manera de explicarlo, ni de entender cómo sucedió eso, que aquel a quien los cielos de los cielos no lo pueden contener, vino a habitar en un cuerpo finito y limitado. Es una paradoja. No se puede explicar eso y no pretendo hacerlo de ninguna manera. Pero sí lo que pretendo, queridos hermanos, con la ayuda del Señor, es que nosotros lleguemos a entender qué es lo que representa que Dios se haya hecho carne, que el Verbo haya sido hecho carne. ¿Qué es lo que eso en verdad representa? Porque entiendo que eso es lo que el propósito de Juan, al darle esta introducción, el propósito que Juan perseguía, al darle esta introducción a su evangelio. Así que para entender lo que representa la encarnación de Dios, el pasaje nos enseña a nosotros por lo menos tres cosas. Verso 1 hasta el 18 hay por lo menos tres cosas, o he tratado de encerrar estas ideas que están en el texto en tres puntos principales. ¿Sí? Vamos a ver dos en esta mañana y uno queda para mirar Dios mediante la semana que viene. Así que en primer lugar, para entender lo que representa la encarnación, el texto nos enseña a nosotros en primer lugar quién es el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Seguramente si usted ya está habituado a leer la Escritura, a estar en una iglesia, a escuchar teología explicada desde el púlpito, ya sabe que esa palabra verbo es una palabra que se utiliza justamente para hablar acerca de Cristo. Es un nombre que se le da a Cristo, ¿sí? En la Escritura. Pero el texto nos enseña claramente a nosotros que lo que Juan dice es que el Verbo es Dios. Cristo es Dios. Jesús es Dios. Esa es la verdad que está en este pasaje. Y usted dirá, pastor, eso ya está muy trillado, eso que usted está por decir. Pero créanme que hay muchos hoy en día que todavía siguen enseñando. En verdad, por ejemplo, los testigos de Jehová, otros son los mormones, que Jesús no es Dios. Ellos siguen enseñando esto. Y Juan comienza su evangelio, que fue escrito allá cerca del año 80, 90, cuando ya toda la primera generación de cristianos había pasado, escribe esto una vez más para acentuar: Cristo Jesús es Dios mismo. Juan se esfuerza por demostrar esta verdad señalando tres cosas que solo se pueden, solo pueden ser atribuidas a una divinidad. Esas tres cosas solo puede tenerlas un ser supremo llamado Dios, y las encontramos en Cristo, dice Juan. Las encontramos en Él, y como las encontramos en Él, no hay otra conclusión que decir que Él es Dios. Señala tres atributos que solo pueden existir en Dios y en nadie más. Y en primer lugar, lo que señala Juan en estos versos es su eternidad. La eternidad de este Verbo. Noten lo que dice en versículo 1 y 2, lo tienen allí en el texto. Versículo 1 y 2 dice: en el principio
era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y versículo 2 acentúa lo que acaba de decir. ¿Quién es este? El Verbo era en el principio con Dios. Bueno, si usted es una persona que le presta atención a la gramática, ¿sí? Es importante que le prestemos atención porque así es como se transmiten las ideas, por medio de la gramática. Esa es la manera en que Dios ha establecido de que las ideas se den a conocer, ¿sí? Si presta atención a la gramática del texto, hay un verbo que está siendo acentuado. No el verbo del nombre, sino verbo gramaticalmente. ¿Y cuál es el verbo que se acentúa? El verbo ser. El verbo ser. En el principio, era. Era es del verbo ser, de existir, ¿sí? Y el verbo era, una vez más, el verbo ser. Y el verbo era con Dios, ¿sí? Era Dios, perdón. Y este era en el principio con Dios. Ahí acentúa 1, 2, 3, 4 veces. No lo había contado. 4 veces. El verbo ser. De existir. Eso es el verbo ser. Estoy existiendo. La cosa es. La cosa está allí. ¿Sí? 4 veces utiliza el verbo ser en la segunda persona del singular. Él era. O sea, él existía, es lo que está diciendo Juan acerca del verbo. Ese que nació en Belén, dice en el principio, él ya existía. Bueno, es claro que Juan quiere señalar el hecho de que el verbo ya existía en el principio. ¿A qué se refiere esa palabra del principio? Bueno, todos los comentaristas y a la luz del contexto bíblico nos enseñan a nosotros que eso se refiere al origen de todas las cosas. Al comienzo, Génesis 1:1, cuando todas las cosas fueron creadas. En el origen de todas las cosas, el verbo ya existía antes del pesebre en Belén. El comienzo de Jesús, de Cristo Jesús, no fue en Belén. Ahí fue la puerta de entrada a este mundo. Pero en verdad Él ya existía. Está hablando de su preexistencia. Sí, es interesante que Miqueas, capítulo 5, versículo 2, yo se los voy a leer al texto. Es interesante que en ese pasaje se habla de las dos cosas. Del nacimiento en Belén, pero también de su preexistencia. Y el texto dice así de esta manera. Dice, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y escuchen esta otra expresión, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Una paradoja otra vez más allí en la Escritura. Miqueas está anunciando el nacimiento del Mesías en Belén, en esa pequeña aldea cercana a Jerusalén. Dice, allí va a venir el que será Señor en Israel. Pero tengan cuidado, no se equivoquen, ahí no es el comienzo. Sus salidas son desde los días de la eternidad. Interesante, desde los días de la eternidad. Desde el principio son sus salidas. Belén tan solo fue la puerta de entrada a este mundo para que lo eterno entre en el tiempo. Tremendo. Él ya existía en el principio con Dios y siendo Dios. ¿Ha notado eso que hace Juan allí? En ese verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Con y era. Dos cosas que parecieran ser una contradicción. Cuando los testigos de Jehová leen este pasaje, dicen, en el principio, un ser creado. Era con Dios, entonces Dios estaba aquí y él era con Dios, él no es Dios. Es la conclusión que ellos llegan. Pero aclara Juan, y él era Dios. ¿De qué está hablando allí? De que en verdad está hablando de que Dios es uno solo, pero en verdad son tres personas que lo conforman. No pretendo explicar esto de ninguna manera, de ninguna manera. No entra en nuestra mente esta realidad. Él era Dios y a la vez era con Dios. Él estaba en comunión con el Padre, está diciendo el texto allí. Que es lo que después va a decir en el verso 18, que está en el seno del Padre, una comunión plena. Él es Dios y a la misma vez comunión con Dios. Así que habla en verdad de un solo Dios, pero en más de una persona habitando en ese único y solo ser. Incomprensible para nuestra mente. Pero eso es lo que está señalando Juan allí. Así que él, el verbo, ya existía. No comenzó en Belén. Él es eterno. Habla de su preexistencia. Y queridos hermanos, solo un ser en el universo es eterno. Y es Dios. Todo lo demás ha sido creado. Así que si Él, el verbo,
no comenzó en Belén, sino que ya existía incluso antes de que las cosas fuesen creadas, entonces Él es Dios. Esa es la conclusión a la que llega Juan en este pasaje. Dios existiendo consigo mismo, ¿no? Interesante. Así que la única manera de entender esta expresión pensando en eso, un solo Dios en tres personas, Cristo es Dios. Así que la preexistencia del Verbo que demuestra su eternidad es un sólido argumento que Juan presenta para afirmar que el Verbo que se encarnó es Dios mismo haciéndose hombre. Dios mismo haciéndose hombre. En segundo lugar, lo que enseña este texto acerca del Verbo, o lo que Juan está enseñando o señalando para afirmar su deidad, es hablar de su omnipotencia. El texto habla de la omnipotencia de Dios. Noten lo que dice versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Es el Verbo. Por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No solamente es Dios antes de que las cosas fuesen hechas, sino que cuando las cosas fuesen hechas, ¿quién las hizo? Las hizo Él, el Verbo. Solemos ir a Génesis capítulo 1 y ver al Padre, a Dios Padre creando todas las cosas. Sin embargo, este texto y también Colosenses capítulo 1 nos enseña a nosotros que en verdad creó todas las cosas por medio de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Él es el creador de todas las cosas. El Verbo creó el universo. Todo lo que nosotros vemos, lo creado, lo hizo Él. Y creador, queridos hermanos, es un atributo que solo puede ser aplicado a Dios. A Dios. Bueno, hoy los que están con todo este tema de la cibernética, de la internet, de todas estas cosas que se están logrando hacer, la inteligencia artificial, que hablamos un poquito el otro día con los jóvenes, acerca de máquinas que parece ser que piensan por sí solas, parecieran ser, con toda la información que tienen. Sin embargo, me decía Pablo Rondó que no llega, en realidad, ni siquiera a acercarse a la capacidad de la mente humana, lo que Dios creó. Las distintas funciones que está ejecutando nuestro cerebro en este momento, por ejemplo, que yo estoy hablando, que a la misma vez que estoy hablando estoy pensando en otras cosas y estoy moviendo mis manos y estoy leyendo y otras cosas más, solamente algo creado por Dios puede llegar a ser algo así. Tremendo, tremendo. Y no es el único texto, queridos hermanos, que nos presenta a Cristo como el creador de todas las cosas. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 15, yo los leo rápido, ustedes los pueden anotar después. Dice el texto así, Él, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así que si lo presenta Colosenses, Pablo lo presenta a Él como el creador de todas las cosas, y el escritor de los Hebreos lo hace de una manera un poco más resumida, diciendo en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 de esta manera, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el Verbo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es co-creador con el Padre y entendemos a la luz de Génesis capítulo 1, versos 1 y 2, que el Espíritu también estaba creando todas las cosas. Así que la creación, queridos hermanos, da testimonio de su eterno poder y deidad. Ese es el Verbo. Solamente quien es Dios tiene el poder suficiente para crear este universo. Por lo cual, si lo hizo el Verbo, la conclusión es que el Verbo es Dios. Ese es el énfasis de Juan aquí. La tercera verdad, o en tercer lugar, lo que Juan enseña o señala para afirmar la deidad del Verbo, es su autoexistencia. Noten lo que dice versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz de los hombres. Son tres cosas que solamente pueden estar en Dios. Es más, no solamente pueden estar en Dios, son tres atributos que no son compartidos con ningún ser. Con ningún ser. Dios comparte con nosotros, con sus criaturas, con los que somos creyentes, su amor. Su amor ha sido derramado dentro de nuestros corazones. Podemos nosotros, en cierta manera,
poner en práctica y experimentar el amor de Dios. Lo que nosotros no podemos tener de Dios es su eternidad, que nunca fue creado Él. Nosotros no podemos llegar nunca a tener su omnipotencia. Y nosotros no podemos tener, ningún ser creado en verdad, puede tener este atributo de Dios, su autoexistencia. Él existe por sí mismo. Dice que en Él estaba la vida. Versículo 4, No solo es el creador del universo físico, sino también Él es la fuente de donde emanó toda forma de vida, porque en Él estaba la vida. Por lo cual, Él no recibe vida, sino que es la vida en sí mismo. Entonces, existe por sí mismo. Esta es, en mi mente, es la verdad que no la llego me explota la cabeza, queridos hermanos, cuando pienso en esto. Él existe por sí mismo. No necesita de nadie ni de nada para existir. Nosotros precisamos de aire, nosotros precisamos de alimento, nosotros incluso precisamos de otras personas para poder subsistir, porque emocionalmente precisamos del contacto con otros. Nosotros somos seres dependientes. Dios es independiente, existe por sí mismo y siempre ha existido por sí mismo. No fue creado, nunca tuvo comienzo, nunca tiene final. ¿Lo entiende eso? Si lo entiende, deme una clase porque yo necesito entenderlo, pero no lo puedo entender. No tuvo comienzo nunca. Pero lo más maravilloso de esto es que Él existe por sí mismo. No depende de nada ni de nadie para su existencia, ni tampoco para su subsistencia. Esta es una de las verdades acerca de Cristo que más sobresalen en el escrito de Juan, en todo el Evangelio de Juan, ¿sí? Al registrar las diferentes ocasiones en las que Jesús se dio a conocer con el famoso yo soy. Cada vez que Cristo decía yo soy, estaba haciendo alusión a este atributo que solamente está en Dios. Yo existo por mí mismo. Nadie me sustenta. Por eso Él podía presentarse como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida verdadera y otros tantos yo soy que están de manera particular en el Evangelio de Juan. ¿Por qué aparecen ahí? Porque Juan quiere acentuar, Él es Dios y solo Dios puede hacer alusión, puede atribuirse esta expresión, yo soy. ¿Por qué? Porque esa expresión fue dicha por primera vez, ¿dónde? Éxodo, capítulo 3, versículos 13 y 14, escúchenlo, dice así. Dijo Moisés a Dios, ¿se acuerdan? Moisés está siendo llamado, después que cometió una gran macana, ¿no? Y 40 años más tarde, Dios lo quiere llamar otra vez para ir a liberar al pueblo de Israel, y dice, ya me doy cuenta que no soy útil, yo, Señor, manda a otro. Y entre las objeciones que Moisés pone, dice, ahora, Señor, yo voy a los hijos de Israel, ¿no? Les digo que me mandás para que los liberte. Y si ellos me preguntan, ¿quién te manda a vos? Porque esa fue la razón por la cual salió huyendo. ¿Quién sos vos para venir a libertarnos? Bueno, el texto dice así. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? La respuesta es sublime. Le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así diréis a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y cuando viene el Evangelio de Juan el apóstol dice, esto hay que escribirlo, inspirado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántas veces él se atribuyó ese nombre de Dios? Yo soy, yo soy. Yo soy. Y cuando Dios estaba revelando a Moisés como yo soy el que soy, estaba haciendo alusión a este atributo de autoexistencia. Ve y dile a los hijos de Israel, yo existo por mí mismo. El que existe por sí mismo, Él me envió a vosotros. Ningún ser hace eso, se atribuye eso, sino solamente el Supremo. Me autosustento yo mismo, no dependo de nadie ni de nada para mi existencia. Eso significa yo soy el que soy. Y llega aquí Cristo y dijo, yo soy. Yo soy aquel que le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Él es quien sustenta en realidad todas las cosas con la palabra de su poder. Nadie necesita sustentarlo a Él. Y Él es en quien todas las cosas subsisten.
Así que estos tres atributos, queridos hermanos, incomunicables, nadie sino solo Dios puede tenerlo: eternidad, omnipotencia y autoexistencia, solamente pueden estar en Dios. Por eso Juan las acentúa en este texto, para decir que quien se encarnó fue Dios mismo. No es como dicen los mormones, un ángel más entre los ángeles, no, es Dios mismo que se encarnó. No es como dicen los testigos de Jehová, es el Hijo, es menor que el Padre, no es Dios como el Padre. Es una cosa, un razonamiento absurdo, porque por ejemplo acá hay padres con hijos, y que alguien sea padre y el otro hijo no significa que el otro no es humano. Una cosa absurda. El hecho de tener esa categoría de hijo no hace que la otra persona sea menos humano que su padre, es humano igual. Tremendo. Eternidad, omnipotencia y autoexistencia. Esta verdad sobre la naturaleza del Verbo, queridos hermanos, le da mayor dramatismo a la siguiente verdad contenida en este texto que Juan nos enseña. Y en segundo lugar, lo que dice Juan acerca de la encarnación del Hijo es: ¿qué es la encarnación? ¿Qué es la encarnación? Dice el texto en una expresión muy simple, fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Y en este caso, esa palabra carne que utiliza Juan aquí, sí, la expresión carne, es usada para identificar la naturaleza humana. Fue hecho humano. Diríamos nosotros hoy, si hoy hubiese sido escrita la Biblia aquí en Argentina, año 2022, en lugar de carne hubiésemos puesto fue hecho humano. Porque eso es lo que quiere decir esa expresión allí, usada para indicar esa naturaleza. O sea, fue hecho con un cuerpo, alma y espíritu humano. ¿Sí? Cuando Él entró a este mundo, Dios se humilló para tomar cuerpo humano, tomó cuerpo, alma y espíritu humano. Fue formado así. Dios tomó forma humana, tuvo un cuerpo humano en todos los sentidos, menos sin pecado, en todos los sentidos, y experimentó el proceso de crecimiento propio de todo ser humano. Ustedes ya me han escuchado hacer énfasis en ese versículo de Lucas capítulo 2, versículo 52, donde se nos dice a nosotros que ese relato de Cristo acerca de Él cuando tenía 12 años, dice que estaba sujeto a sus padres. Eso es un buen versículo para enseñar a los hijos. Cristo, aún siendo Dios, se sujetó a sus padres, hijos. Interesante eso. Y el texto dice: y Él crecía. Mientras estaba allí, crecía en gracia, en sabiduría, crecía en estatura, físicamente, en sabiduría, psíquicamente, en gracia para con los hombres, socialmente, y en gracia para con Dios, crecía espiritualmente. No cabe en mi mente tampoco pensar e imaginar que el Dios eterno se sujetó a un proceso de crecimiento en todos los sentidos. Se sujetó a un proceso de crecimiento físico, biológico, psíquico, emocional, pero también espiritual. Incluso Él se sujetó al Espíritu de Dios mientras estuvo ministrando. Ayer hicimos ese acento en la reunión de oración. El Dios eterno necesitó orar. Precisaba ir a orar. Jesús, el humano, precisaba ir a orar. Así que Él se sujetó a todas estas cuestiones humanas. Experimentó el dolor, el cansancio, el sueño, el hambre, la alegría y demás experiencias de un cuerpo humano, de un alma humana. En su espíritu se vio necesitado de orar y ser guiado por el Espíritu de Dios. Sin embargo, Juan hace un acento ahí, queridos hermanos. La encarnación no anuló su naturaleza divina. Él seguía siendo Dios. Noten el verso 14 una vez más. El verso 14 dice que aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, y pone entre paréntesis: ojo, se hizo humano, pero no dejó de ser Dios. ¿Qué es lo que acentúa Juan? Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Él seguía siendo Dios, aunque tomó cuerpo humano. ¿Qué fue lo que vieron? Vieron la gracia y la verdad, vieron la gloria del carácter de Dios en su persona, algo que acentuaremos la semana que viene, Dios mediante. Externamente, Cristo era sin hermosura, dice Isaías 53. Externamente era como cualquier de otro ser humano, pero en carácter y obras se vieron en Él cualidades y hechos que solo pueden ser atribuidos al Hijo de Dios, a Dios mismo. Además, agrega en el verso 18 diciendo: a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Haremos un acento sobre eso también la semana que viene. Tremendo. Porque incluso cuando llega al final de su ministerio y uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre. Dice, pero es como cuando termina la materia, ¿no? Eso lo enseñé a principios de año. ¿Cómo? Pero ¿cómo me dices que te muestra al Padre que me ha visto a mí? Ha visto a Dios. Él vino a mostrarnos el carácter de Dios en una manera muy, muy particular. Se hizo carne sin dejar de ser Dios. Fue completamente hombre y completamente Dios a la vez. Estoy señalando teología sistemática, por las dudas, aquí. Fue completamente hombre y completamente Dios a la vez. A la vez. No fue mitad Dios, mitad hombre. No. Era completamente Dios y completamente hombre a la vez. A la vez. O sea, es un ser único en la historia universal. No hay otro como Cristo. No fue por momentos Dios y por momentos hombre. Algunos llegan a esa conclusión, bueno, ahora está actuando como hombre, pero no como Dios. No, no, Él fue Dios en todo momento y fue hombre en todo momento durante su tiempo aquí en la tierra. Todo el tiempo Él era ambas cosas y a la vez. No me pida más explicación porque no sé explicar eso. Pero eso es lo que significó la encarnación. Dios habitando en un cuerpo finito, siendo a la misma vez Dios y a la misma vez hombre. Lo único de lo cual Él se despojó de su divinidad, que es su gloria externa. Esa manifestación brillante de su gloria. Fue lo único de lo cual se despojó. De lo demás, Él seguía siendo Dios. Así que se hizo carne. Y la encarnación también significó que habitó entre nosotros, vivió como nosotros, en un cuerpo limitado como el nuestro y experimentó nuestras mismas circunstancias, siendo constantemente probado en su fidelidad al Padre. Este hecho único e incomprensible en la historia es llamado por el apóstol Pablo el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y Pablo dice, esto es un misterio. ¿Qué quiere decir un misterio? Que no nos ha sido a nosotros explicado en ninguna carta de los apóstoles. Momento, iglesia, ahora les voy a explicar cómo sucedió esto que nos vimos. Dios no, es un misterio. No se nos ha revelado. Nos explotaría la cabeza, pienso yo, si a alguno de los apóstoles se le hubiese revelado cómo sucedió esto, que en un cuerpo el Dios eterno, el infinito, habita a la misma vez con un ser finito. No se nos explicó. Por eso Pablo dice, este misterio es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es imposible tratar de encontrar una explicación satisfactoria a esta realidad. Esta es la paradoja más sobresaliente de la Biblia. El Ser Supremo, a quien los cielos de los cielos no pueden contener, se limitó a un cuerpo humano. El infinito bajó y habitó en un cuerpo finito. El eterno entró en el mundo y se sujetó al tiempo. El creador entró en su creación. Él fue hecho carne. Representó que Él haya sido hecho humano, que haya sido hecho carne, representó una gran humillación. Considerando que estamos hablando, queridos hermanos, del Ser Supremo hecho hombre, representó una gran humillación. Y Pablo se refiere a esta verdad en Filipenses capítulo 2, creo que ese sí lo puse allí, Filipenses capítulo 2, desde el verso 5 en adelante, lo que representó para el Ser Supremo hacerse carne, hacerse hombre. Pablo lo expresó de esta manera, dice así Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y a la muerte de cruz. Hermanos, no perdamos de vista esto porque esto nos va a ayudar a entender la semana que viene la gracia de Dios. Que el hecho de que el Eterno se haya hecho humano representó una gran humillación para ese Dios supremo, para ese Ser Supremo. Él se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló. Él se humilló por propia voluntad, en hacerse lo más pequeño del universo. Ser hecho carne representó el mayor acto de humillación y de humildad en la historia universal. ¿Tú te crees humilde? ¿Tú crees que eres
Te humillas delante del Señor, pues todavía no sabes lo que es humillación, sino hasta entender lo que hizo el Dios eterno, tomando un cuerpo humano. El más alto se hizo el más bajo de los hombres. Es como si nosotros, una analogía humana que trata de explicar esto, tomásemos el cuerpo de una hormiga y habitásemos ahí, pero por siempre, porque Él habita en un cuerpo humano por toda la eternidad, queda allí el Dios eterno. No podemos explicar en sí mismo la encarnación, pero sí podemos tantear lo que representa, y si logramos acercarnos a la comprensión de lo que implica la expresión el Verbo fue hecho carne, entonces nos deben hacer la pregunta, ¿por qué Dios tuvo que hacerse carne? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse carne? Bueno, esa es la pregunta que responde nuestro pasaje. Por eso, en tercer lugar, el pasaje nos enseña para qué se encarnó el Dios eterno. Y la respuesta está en el verso 17. El verso 17, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Para qué se encarnó? Para que podamos nosotros conocer algo que solamente está en Dios. Gracia. No está en ningún ser humano esto. Y no hay manera tampoco de explicar en su plenitud lo que significa la gracia, pero vamos a hacer nosotros un acercamiento a eso, no hoy, sino la semana que viene, porque el tiempo no da más. El Dios eterno se encarnó para mostrarnos lo que significa e implica la gracia de Dios. Gracia es un atributo divino que no es posible hallar en el ser humano. Es una verdad que solo puede ser entendida en Dios, y por eso Él tuvo que venir, para que entendamos la gracia. La gracia. Por eso el texto dice, la ley, ¿por medio de quién? De Moisés. Para traer la ley, un hombre estuvo bien, fue suficiente, pero para entender la gracia, un hombre no es suficiente. Dios tiene que venir Él mismo a enseñarnos esa verdad, porque no se encuentra en hombre alguno. Él es el Dios de toda gracia, y sobre ella se fundamenta nuestra salvación. Ahora, eso, puntos suspensivos, la semana que viene. Pero permítame dejar este punto para el próximo mensaje, y ahora vamos a hacer las pertinentes reflexiones a la enseñanza de esta mañana. En primer lugar, la encarnación engrandece la salvación. ¿Por qué la encarnación engrandece la salvación? Porque para salvarnos tuvo que venir Dios mismo. Dios mismo tuvo que venir. Dios mismo descendió a salvarnos. Dios Padre envió a su propio Hijo. No envió un arcángel, Él mismo bajó, y eso engrandece la salvación. En segundo lugar, la encarnación demuestra la incapacidad humana. Si cualquier ser humano fuese capaz de salvarse a sí mismo, no hubiese sido necesaria la encarnación. Dios se encarnó porque ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. Es Dios quien puede salvarlo. En tercer lugar, la encarnación revela el costo de nuestra salvación. La humillación de Dios a un ser finito demuestra cuán costosa fue nuestra redención. Y eso debería elevar en nosotros el valor de la salvación en Cristo Jesús. En cuarto lugar, la encarnación revela la gravedad de nuestra condición. Que el Ser Supremo se haya tenido que humillar. ¿Ha notado esa escalera descendente en Filipenses capítulo 2, donde leímos hace un momento? Se despojó a sí mismo, tomando forma humana, pero estando en la condición humana se humilló más todavía, se hizo el más bajo de los hombres, porque eso requirió nuestra salvación. Y eso revela la gravedad de nuestra condición, que el Dios eterno tuvo que venir a humillarse, a hacerse el más bajo de los hombres para que la salvación sea posible. Revela la gravedad en la que nosotros nos encontramos, asunto que hablaremos la semana que viene con la ayuda del Señor. Y en último lugar, la encarnación revela la grandeza del amor de Dios. ¿Quién está dispuesto a humillarse a sí mismo por aquellos que son enemigos de uno? ¿Hacemos eso? Quizá hacemos eso por nuestros seres queridos, nuestra familia íntima. Quizá hacemos eso. A veces ni siquiera eso.
pero por los enemigos, pues Dios hizo eso. La encarnación revela la grandeza del amor de Dios, del amor de Dios. Y hablaremos más de eso porque el amor y la gracia están íntimamente relacionados. Son parientes cercanos, íntimos allí, ¿sí? Hablaremos de eso la semana que viene. Pero queridos hermanos, la Navidad es mucho más que un niño en un pesebre. Es Dios que se hizo hombre. Amado Padre Celestial, usa tu palabra en esta mañana. La verdad que acabamos de leer y explicar supera nuestro entendimiento. No hay manera de que podamos llegar a una comprensión plena de toda esta verdad. Pero sí, ayúdanos a saber lo que representa que el Dios eterno se haya hecho hombre, para que podamos nosotros entender lo que significa ser salvados por gracia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.